Bueno, buenos días a todos. Tengo el placer de compartir esta conferencia inaugural presentando a Kepa Ulestia, que yo creo que es alguien muy conocido. Kepa nació en Ondarroa en 1956 y con 17 años se convirtió en un miembro liberado de ETA. Fue detenido en 1975 y salió en libertad dentro del proceso de excarcelaciones previas a la Ley de Amnistía de 1977. Fue secretario general de Euskadiko Ezkerra desde el 85 al 90, diputado en el Congreso de la tercera legislatura y en el Parlamento Vasco en la tercera y en la cuarta legislatura. Fue promotor y firmante del Pacto de Ajuria Enea. Kepa ha escrito varios libros: Días de viento sur, la violencia en Euskadi, Herri Batasuna, Crónica de un delirio, Gutuna Maigabea, Historia general del terrorismo, ETA contra la prensa y Una comunidad decente, carencias y retos de la convivencia en Euskadi. Desde 1996 es asesor editorial de los 12 periódicos regionales de Vocento, además de articulista en El Correo y El Diario Vasco. Kepa, bienvenido. Zurea da hitza. Bien, agradezco muchísimo esta invitación, tanto a la Fundación Fernando Buesa como al Instituto Valentín de Foronda. Es una oportunidad para estar con vosotros, con vosotras. Me he visto después de muchos años con Nati y con sus hijas, Sara y Marta, y trataré de, por lo menos en mi intervención, de hacer honor al recuerdo de Fernando Buesa, al recuerdo de Jorge también, porque sobre todo en estos momentos yo creo que muchos echamos en falta la seriedad y la elegancia democrática de Fernando. Muchas gracias, Marta, y gracias por hacerme partícipe de este inicio, digamos, del seminario, ¿no? Después de escuchar a Sara, queda muy poco que decir. Y después de escuchar a José Antonio Pérez, pues aún menos, ¿no? Bien, yo me temo que estamos condenados al realismo. No me refiero al realismo de, no sé, de las leyes físicas y su fuerza, ni a la imposición de las vaivenes de los mercados, ni siquiera al realismo con el que hay que contemplar siempre la vía lenta que supone un sistema de libertades, ¿no? Yo creo que estamos condenados al realismo, a otro tipo de realismo, al realismo del cortoplacismo, del oportunismo político, incluso del thrillerismo, que está tan presente continuamente en la esfera pública, ¿no? De hecho, este seminario persigue una utopía. Trata de escaparse de esa realidad. Y es la utopía de abrir cauces distintos a los que, efectivamente, la polarización extrema, digamos, el interés inmediato, etcétera, están imponiendo cuando estos temas, como se acaba de decir anteriormente, estos temas de la memoria y de las víctimas están siendo arma arrojadiza continuamente en el foro parlamentario. Bien, la ley de amnistía de 1977 hizo realidad. Yo no sé si
un propósito, una previsión que formuló Santiago Carrillo nada menos que en 1956, el año en que yo nací, o sea, 68 ya, ¿no? 20 años antes de la transición. Una fórmula a la que él recurrió precisamente al año siguiente de que España fuese admitida en Naciones Unidas. Yo creo que él preveía que las cosas iban a ser más o menos como han sido. Pero aquella ley, desde luego, no aportó, digamos, una declaración preambular de reconocimiento de las vidas que se habían quedado en el camino. Digamos, fue una ley seca, en el sentido de que iba a lo que iba y trataba de evitar meterse en otras cuestiones que puedan ser litigiosas. Al año siguiente, el debate constituyente hizo más o menos lo mismo. Se orientó a construir, digamos, un edificio de nueva planta y no miró atrás, precisamente porque seguramente los constituyentes temían que si se ponían a mirar atrás, la propia transición podía quedar varada, ¿no? En 1988, es decir, 10 años después, el Pacto de Ajuria no hizo mención de las víctimas. No me refiero solo al texto final. Supongo que pasamos como 40 y tantas horas, creo que 44 horas de reunión. No se habló en ningún momento de las víctimas. El interés de los que estábamos allí, el interés de los partidos, era, digamos, despejar el escenario político para que, de alguna manera, ETA no condicionase, no mediatizase el clima ni las relaciones políticas en Euskadi. Hace mucho menos tiempo, en el 2012, el Parlamento Vasco creó una ponencia sobre paz y convivencia que todavía no sabemos, en el sentido de que no hay un acta que exprese eso, no sabemos, no conocemos fehacientemente las razones por las que quedó donde quedó. Ha habido leyes de reconocimiento de las víctimas, como las que ha expuesto Sara. Se han promulgado las leyes de memoria de la etapa de Rodríguez Zapatero y de la etapa de Pedro Sánchez, pero tampoco contamos con una evaluación a fondo de los efectos que esas legislaciones, ambas ellas, han tenido, ¿no? En la sociedad en general y para las víctimas en concreto, ¿no? Bien, yo creo que partimos de un suelo un tanto quebradizo, un tanto deficitario, un tanto decepcionante, visto con perspectiva, ¿no? Y no es malo que lo miremos críticamente. No podemos, de alguna manera, quedarnos mudos porque nuestros mayores o nosotros mismos no hicimos las cosas como podíamos haber hecho, en realidad. Es decir, que se podía haber hecho todo mejor. La sublevación del 18 de julio, el régimen franquista, hicieron a todos los españoles víctimas de la negación de las libertades. Yo creo que ahí empezó este problema, ¿no?
En cierto sentido, la transición entendió que todos los españoles habían sido víctimas de aquellas páginas negras, de aquel pasado sucio, y no se detuvo a identificar y distinguir a quien lo pasaron peor. Esto es lo que después nos ha pasado también con ETA, ¿no? En cierto sentido, la reforma dejó de lado la ruptura a partir de esa salomónica idea, ¿no? De esa salomónica visión, que es decir, bueno, aquí lo importante es que todos seamos libres frente a quien o al régimen que impidió esa libertad para todos. El régimen del 78 se desentendió de las víctimas y trató de igualar a los españoles. ¿Pudo hacer más? Sin duda que sí. Yo creo que es una de las cuestiones que este seminario tiene en su propio orden del día, ¿no? La Ley de Memoria de 2007 y la de 2022 fueron de alguna manera efecto y causa de esta sensación que tenemos de que la transición no cumplió con su tarea plenamente, ¿no? Que la dignidad de las víctimas había sido preterida por un bien superior, que era el restablecimiento de la democracia. Desde luego, corresponde a vosotros, los historiadores, y a los constitucionalistas, calibrar en qué medida la transición se quedó corta, ¿no? Pero hay que tener en cuenta también que el juicio que hoy se puede emitir es un juicio ventajista, porque sabemos lo que ocurrió, sabemos que no se hizo más, sabemos que no se quiso hacer más. No lo creo, no lo creo. Creo que la incertidumbre en la que se movió España después de la muerte de Franco, especialmente, era demasiado evidente, demasiado palpable, como para exigir resultados más allá de lo razonable. Pero desde luego lo que no parece razonable es que las víctimas desaparecieran de escena. Claro que Zapatero y Pedro Sánchez lo han tenido más fácil que Felipe González, por poner un ejemplo. Pero aún así, creo que hubo ahí un olvido injustificable. Un olvido injustificable que no puede llevarnos a imaginar escenarios como los que algunos dibujan de vez en cuando, de superación del régimen del 78, de generación de un nuevo proceso constituyente, etc. Solo quiero recordar un detalle, ¿no? De hasta qué punto el desnorte era absoluto un año antes de la muerte de Franco, ¿no? Exactamente este mes hace 50 años, ETA se partió en dos. ETA militar y ETA político-militar, eso que hemos conocido toda la vida, ¿no? Bien, pues aquella ruptura fue precedida de un debate siempre amañado, como los que ocurren en las organizaciones clandestinas, ¿no? Pero en ese debate hubo una reflexión, digamos, atenta, favorable, o por lo menos dispuesta a abordar la idea carrillista de la reconciliación. Y esa idea
esa reflexión, esa tesis, la defendió alguien que se llamaba José Miguel Beñarán Ordeñana Argala. Es decir, el líder de ETA militar, en octubre del 74, preveía exactamente lo mismo que Carrillo había escrito en 1956. ¿Y qué pasó después? Que, aparte de que Argala fuese asesinado por los GAL 4 años más tarde, pasó que todo se volvió a torcer, como tantas veces en este país y como tantas veces en la historia de ETA, ¿no? Todo pudo ser de otra manera, también en ese caso. Sería metodológicamente importante afrontar, por un lado, el tema de las víctimas del franquismo y, por otro, el tema de las víctimas del terrorismo de ETA. Pero yo creo que este seminario no puede soslayar un hecho que se ha producido, que a mí me parece, bueno, preocupante, pero que hay que abordarlo como tal, que se ha producido un solapamiento entre unas y otras. Es decir, la ley de 2007, la de Rodríguez Zapatero, coincidió en el tiempo con las negociaciones que el gobierno estaba manteniendo con ETA. La ley de 2022 ha coincidido a la vez con el momento, digamos, álgido de Vox, pero también a la vez con el momento álgido del blanqueamiento de la izquierda abertzale. Eso ha tenido un efecto. Digamos que ha sido una casualidad, ¿no? Admitamos que haya sido una casualidad. La historia da de sí lo que da su carril, ¿no? Y bueno, pero es evidente que ha tenido un efecto. Es evidente que en los últimos años muchísimas menciones a las víctimas del franquismo se formulaban con una intencionalidad clara, que era ocultar las víctimas de ETA e incluso legitimar la propia historia de ETA. No sé exactamente cómo funciona el registro de víctimas que recoge la ley del 22, pero han estado funcionando registros de víctimas, de torturados, de represaliados, a través de foros, digamos, de la órbita de la izquierda abertzale, clarísimamente, ¿no? Tratando de contraponer unas víctimas a otras y tratando de alguna manera justificar la propia trayectoria de ETA por la existencia de tanto las víctimas del primer franquismo como las víctimas de los últimos años del franquismo, ¿no? Eso está pesando todavía aquí. Ese solapamiento yo creo que merece la pena de ser analizado, medido y confrontado, porque hoy mismo se está produciendo. Y hay una parte de la sociedad, la parte que sigue de alguna manera atrapada, alienada en la espiral, que vive eso con enorme intensidad, que difícilmente pueden entender las cosas
de otra manera, ¿no? Efectivamente, el discurso con el que ETA reivindicó sus asesinatos apelaba siempre a la existencia de un conflicto previo, de un conflicto histórico. Los comandos, en su subcultura, representarían, en ese sentido, la revancha a la derrota sufrida por los perdedores de la guerra civil. Yo diría que incluso la revancha a los que perdieron la guerra carlista, las guerras carlistas. Esa era su cultura, y a la vez esos mismos comandos intentaban de alguna manera sustituir a aquellos perdedores, sustituir a quienes perdieron la guerra civil, y luego trataron de acomodarse a lo que venía. Es decir, el recambio generacional inicialmente entre la izquierda abertzale y el PNV, fundamentalmente, que en estos momentos persiste como tensión en el país. Esto que estamos viviendo tiene de alguna manera su origen en toda esa época, ¿no? Una de las ideas más humillantes para las víctimas y para sus deudos es la presunción de que el alzamiento nacional fue inevitable. También una de las ideas más humillantes es la presunción de que el nacimiento de ETA era inevitable. Mejor dicho, que era inevitable, digamos, la dinámica posterior que llevó a un terrorismo sistemático, ¿no? Yo creo que eso está presente cada vez que miramos atrás. La confrontación de extremos a la que antes se ha referido Sara, precisamente describe eso. Quienes consideran hoy, ocupando escaños parlamentarios, que el 18 de julio del 36 fue inevitable, y quienes en esos mismos escaños, bueno, en otros escaños junto a ellos, consideran que ETA nació porque tenía que nacer. Bien, este discurso es tan o más humillante que otros más directos, que otros de mayor confrontación, más expresos, ¿no? El franquismo y ETA coinciden también en un punto, y es que ambos buscaron causar víctimas para así amedrentar a los otros y encuadrar a los propios. Pero al mismo tiempo, ambos negaban la existencia de esas víctimas. Y cuando las víctimas decían algo, el franquismo se sentía molesto. Al franquismo le parecía ingrato porque el franquismo creía que los vivos estaban mejor en este mundo sin sus muertos. Y ese era el sermón de la Iglesia Católica. De la misma manera que para ETA primero y para sus herederos después, las víctimas, son términos de ETA, eran agentes del conflicto que la organización armada trataba de superar. Y hoy mismo, las víctimas
añoran los peores años de la historia reciente de este país. Este es un discurso de la izquierda abertzale. No solo es el PP, según ellos, quien añora ese pasado. Las propias víctimas añoran ese pasado. Ese es un discurso de la izquierda abertzale. Un discurso que además está presente en la diatriba parlamentaria, lo cual es aún mucho más penoso, ¿no? Y eso ocurría, ¿por qué? Entre otras razones. Porque tanto el franquismo como ETA sabían que las víctimas no solo molestaban a los victimarios, sino que las víctimas eran molestas para mucha gente de la calle, para gran parte de la sociedad, que prefería o que prefiere mirar a otra parte, pasar página, decir que, bueno, en fin, en el fondo, cada cual tiene su opinión y su visión, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando la izquierda abertzale se confronta con las víctimas y dice que las víctimas están impidiendo que el proceso, digamos, de cambio de ciclo histórico vaya adelante, sabe que quienes los escuchan no solo son las víctimas, sino mucha gente que considera que efectivamente hacer ruido en estos momentos no viene a cuento, ¿no? Esta misma semana pudimos escuchar de Arnaldo Otegi una declaración. Él decía que no haya presos políticos vascos es una inversión de futuro para la convivencia. A esto me refería antes cuando hablaba del realismo del trilero, ¿no? Claro, hace bastante tiempo que ETA decidió que sus presos no eran de ETA. Incluso les molestaba, era chocante, pero les molestaba que los periódicos y los medios, especialmente les molestaba que ITV de vez en cuando dijese o hablase de los presos de ETA. ¿Por qué? Porque quería que los presos fuesen presos políticos vascos. Y esa es la marca que han tratado de imponer con mucha dificultad. En realidad, todos hemos seguido hablando de los presos de ETA, ¿no? Pero, claro, en estos momentos en los que Arnaldo Otegi juega con la idea de la inversión de futuro para la convivencia, en realidad trata de conectar con el discurso de un gobierno que está comprometido con la desinflamación de la cuestión catalana. Arnaldo Otegi emplea los mismos términos. Es decir, hay que desinflamar Euskadi. Para que se desinflame Euskadi es importante que no existan presos políticos vascos. Y, claro, ¿y eso cómo se hace? Con una amnistía encubierta. Presos políticos vascos que no existen como presos de ETA porque ETA no existe. Ese es el gran truco de esta maniobra, ¿no? La disolución de ETA era algo que exigíamos. Hubiera sido terrible que ETA se hubiera mantenido como un agente políticamente activo o algo parecido, como un oráculo o algo parecido. Pero al mismo tiempo la desaparición de ETA
genera una situación complicada, porque no hay a nadie a quien pedirle cuentas. Y todo el mundo se puede llamar andanas, ¿no? Ha habido victimarios que antes de serlo fueron o creyeron ser víctimas. Y víctimas que lo fueron después de ser victimarios. En el fondo, los victimarios necesitan presentarse como víctimas, eso lo hemos visto toda la vida, ¿verdad? Ese es el mecanismo que ha hecho funcionar o que hizo funcionar la espiral. Y además la hizo con hitos concretos, como el asesinato el 7 de junio de 1968 del agente de la Guardia Civil José Pardines por parte de Xavier Etxebarrieta y la posterior muerte de este a manos de la Guardia Civil ese mismo día. Y luego el proceso de Burgos, 2 años después, cuando ETA no existía orgánicamente. Durante el proceso de Burgos, ETA no existía orgánicamente. Fijaos lo que vino después, ¿no? Siempre hay una situación que la dialéctica de la espiral supera. Y la superó en este caso por el eco que tuvo la victimización de los procesados en aquel Consejo de Guerra, ¿no? La lucha antirrepresiva es la que ha accionado, de hecho, y la que ha explicado, la que explica el tránsito de ETA de la dictadura a la democracia. La existencia de cualquier señal de victimización se convertía en, digamos, una razón de aproximación, de solidaridad al represaliado, independientemente de lo que el represaliado hubiera hecho. El victimario estaba perdonado de entrada, desde el momento en que se convertía en víctima. Y esa es la mecánica que ha explicado 50 años de historia de ETA, ¿no? La humillación de las víctimas guarda una estrechísima relación con su duelo, porque su duelo se prolonga, se interrumpe o se confunde cada vez que los victimarios se presentan o son presentados como víctimas. Eso pasa continuamente, también ahora. Y hay un aspecto que complica aún más el duelo, a mi modo de ver. Es la percepción por parte de los deudos de las víctimas directas de que éstas lo fueron por causas debidas al azar, que no fueron un objetivo deliberado del mal, ¿no? Eso fue evidente en el caso de muchas víctimas del 11S y de muchas víctimas del 11M. Efectivamente, tenían motivos para pensar que aquello no fue deliberado contra sus familiares, ¿no? Que aquello no fue dirigido discriminadamente contra sus familiares, que sus familiares pasaban por allí, estaban allí. Bueno, este síndrome no es exclusivo de los atentados realmente indiscriminados o masivos. Es un síndrome que está presente en la propia sociedad, ¿no? En las propias víctimas. La necesidad que podía sentir un hijo o una viuda de alguien represaliado durante el franquismo de negar la evidencia, de ocultarla, de silenciarla, se parece muchísimo a lo que han soportado y a lo que han tenido que hacer muchas víctimas, de todo tipo, incluidos personas, empresarios,
sujetos al impuesto revolucionario, que terminaron pagando, que se veían cómplices en ese momento del pago y que han tratado de olvidar de una manera insistente, obsesiva, esas situaciones, ¿no? La Ley de Memoria Democrática de 2022 se adjetivó como democrática, o adjetivó la memoria como democrática. Yo creo que también para darle un sentido militante a ese adjetivo, ¿no? Es decir, no es una memoria pasiva, sino tiene que ser una memoria activa, combativa, antifranquista ya de entrada, ¿no? Claramente. Como antes comentaba, coincidió en el tiempo con el auge de Vox y con la consolidación de la mayoría de progreso. Precisamente mayoría de progreso cuya razón última era impedir que la extrema derecha, que no condenaba el franquismo, pudiera acceder al gobierno de las instituciones, ¿no? El discurso de fondo era ese, y sigue siendo ese. No podemos permitir que la extrema derecha acceda a los ministerios, ¿no? Bien, esa misma razón, yo creo que es un dato, no, en fin, la polémica puede quedar servida con esto, pero es un dato al que hay que echarle alguna mirada, algún ojo, ¿no? Esa misma razón ha contribuido al blanqueamiento de la izquierda abertzale. Ha contribuido esa dinámica. Y es muy difícil, digamos, darle la vuelta a ese proceso, ¿no? Es decir, es muy difícil, digamos, defender una estrategia basada en impedir que la extrema derecha llegue a los gobiernos y al mismo tiempo, considerar inevitable, por democráticamente factible, que la izquierda abertzale llegue a los gobiernos, ¿no? Que está a punto de hacerlo. Está a punto de hacerlo. Le falta una legislatura. Bien, este es un tema gordo, que tiene un cariz irreversible, incorregible. No solo por la facticidad de la aritmética parlamentaria, sino porque, de la misma manera que todos podemos estar de acuerdo en que Vox quiere recortar derechos y libertades, a la izquierda abertzale se le ha concedido, de alguna manera, la vitola de ser los grandes campeones de la democracia, porque son quienes más democracia piden y, en cierto sentido, quienes consideran que ellos son los garantes de que algo sea verdaderamente democrático, ¿no? Bueno, esto ha ocurrido, está ocurriendo. O sea, podemos entrar en la discusión, no, es que no se puede hacer otra cosa, tal. Bien, pero es un hecho que está ocurriendo, ¿no? Verdad, justicia y reparación. La convivencia es siempre imperfecta. Desde luego, es imperfecta incluso sin que Otegi diga lo que dijo sobre la convivencia.
pero es necesario proceder a los catálogos, a catalogar sus déficits y discutir sobre la naturaleza de esos déficits. Digamos, a quién corresponde la autoría del déficit, ¿no? En un mundo en el que ni se puede condenar, ni se puede hablar de culpa, ni de arrepentimiento, porque son conceptos, categorías religiosas, y por tanto no hay culpa, ni puede haber arrepentimiento, por tanto, y no hay condena, ni de la moral, ni debe haber de la otra. En ese mundo, ¿cómo se sostiene o cómo sostenemos la sociedad, una sociedad decente? ¿Cuáles son sus fallas? Porque creo que tenemos el cuadro de futuro más o menos claro, creo. Dado que ETA está disuelta, pues a quién se le piden cuentas desde un punto de vista de la responsabilidad histórica o de las culpas históricas, ¿no? Tampoco se les puede pedir a sus herederos, ¿no?, que arremetan o simplemente que hagan una crítica, digamos, más o menos severa de su propio pasado. No lo van a hacer. Eso ya lo sabemos. Eso lo tenemos que dar por descontado. Es decir, la convivencia, la de hoy, la de mañana y la de dentro de 10 años, tiene que contar con este dato. Este dato está ahí. Podemos imaginar otras situaciones, pero este dato está ahí. Entre otras cosas porque ningún partido se ha negado a gobernar con la izquierda abertzale. Ninguno. Ningún partido ha hecho una declaración formal ni no formal diciendo nosotros nunca, a no ser que verdad, justicia, reparación, ¿no? Ningún partido lo ha hecho. ¿Por qué? Porque son realistas. Bien, me temo que solo quedaréis los historiadores recordando que la memoria no puede ser fruto de una transacción política entre partidos, ni puede sustituirse por un pacto de oportunidad cortoplacista, que lo, digamos, revistamos sois los historiadores, me temo, os vais a quedar muy solos. Sí, sí. No creo que quede nadie más, ¿no? Quienes vais a tener que hacer realidad, en palabras del escritor Antonio Escuratí, que toca impedir que el olvido suspenda para siempre la incredulidad de la gente, impida que la gente no se crea las cosas que se le venden, ¿no? Bueno, pues esto era. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Kepa. Bueno, ha sido un lujo tenerte y escucharte. Y creo que tenemos tiempo, un pequeño margen de tiempo para... Vale, tenemos un margen de tiempo para poder preguntarle, compartir reflexiones. Yo creo que ha sido una ponencia súper interesante y como muy, muy profunda, con muchos datos, con muchas ideas
¿no? Como de mucho calado, que hay que quizás darle un poco de vueltas y pensar un poco. Sí, aquí hay una, aquí delante hay otra. Bueno. Bueno, quedaréis también vosotros. Bueno, yo soy pues escéptico también sobre la verdad judicial. Yo creo que como tú, efectivamente, solo va a quedar la historia para... Bueno, y parte de la ciudadanía también más consciente y más... Bueno, yo quería aportar un poquito desde mis conocimientos una especie también de liberación un poco de la carga, ¿no? Que de una cosa que has dicho, ¿no? Que es que las víctimas prácticamente en el mundo criminológico, victimológico, no se tuvieron en cuenta hasta prácticamente los 80, 90. Es decir, era un problema en España, tú lo has descrito perfectamente, pero hasta bien entrada de este siglo prácticamente las cuestiones de las víctimas en general, de todos los delitos, se tratan por personas de la academia, de la universidad y tal. Luego yo creo que eso poco a poco ha ido calando y bueno, de alguna manera, pues no, digamos, es un dato. Simplemente es decir que la victimología en general pues, y las víctimas concretas en particular en la consideración de cualquier fenómeno en particular delictivo pues es relativamente reciente. Por eso probablemente tampoco hay en esa época que has hablado pues de esa conciencia de alguna manera bueno, pues de esto, ¿no? De que las víctimas están ahí. Aunque bueno, pues probablemente también se puede esgrimir que bueno, pues igual la conciencia histórica debería haber avanzado mucho, sobre todo después de los crímenes producidos después de la Segunda Guerra Mundial. Todos fueron víctimas, es decir, que podrían haber avanzado más rápidamente esa evolución histórica sobre... Bueno, era una aportación que quería hacer un poco en una ponencia que me ha gustado muchísimo. Ha puesto mucho los puntos sobre las IES en muchos temas que quedan pendientes, ¿no? Pues gracias, Jaime. Hay una intervención más. Hay dos aquí delante. Bueno, yo decía que preguntar al otro porque a mí me ha sugerido tantas preguntas y tantos comentarios de intervención que no sé, por centrarlo. A ver, mira, yo al comentario a lo que has comentado de las víctimas, de que son molestas, yo es una conciencia que he tenido muy clara de siempre. Molestas, ese ruido que dices tú. La voz de las víctimas siempre ha sido muy incómoda. Incluso creo que ahora que ya no existe ETA también sigue siendo incómoda, que la sociedad quizás tiene una actitud de, pues mi sensación, ¿no? Qué pesados todavía con esa tabarra, eso ya no está, no sé si, esa es mi sensación. Eso por un lado. Por otro lado, me ha llamado un poco la atención y me ha preocupado ese comentario que has hecho tú sobre lo que Arnaldo Otegi está buscando, que es equiparar un poco el tema de la desinflamación de la sociedad catalana, que aquí se pueda hacer lo mismo con una amnistía total. Claro, a mí eso de la amnistía, bueno, me ha parecido algo tremendo. ¿Tú crees que realmente la sociedad, lo mismo la vasca que la española, podría aceptar una medida de este tipo? Esa es una pregunta. Y luego, en todo este análisis posterior de esta situación tan polarizada y tan complicada que tenemos, quizás por la aritmética parlamentaria tan diabólica que se ha presentado, ¿no?, en el Parlamento español, no sé si lo he entendido bien. Me ha parecido que, claro, que el hecho de que se necesiten los votos de Rivera Tasuna, a ellos les ha dado una vitola un poco de democracia y de que van a traer, depende mucho de ellos, ¿no? Vamos a decir así, la libertad, que creo que efectivamente es así. Pero yo ahí pregunto, cuando tú hablas de la derecha, hablas de Vox, el miedo a que Vox no llegue. Pero yo me pregunto, a ver si lo sé plantear, el PP y el PSOE en el País Vasco hemos sufrido muchísimo lo mismo en el tema de ETA. Claro, toda esa dependencia tan diabólica que tenemos de Rivera Tasuna en el Parlamento, de Rivera Tasuna y otros, pero bueno, de Rivera Tasuna en el Parlamento en Madrid,
¿no creéis que el Partido Popular, que no es Vox, vamos a decir, el Partido Popular, no podría evitarlo si tanto le importara el tema del terrorismo y sus víctimas, como alardea y cómo hace uso de ellas? Otra pregunta es, venga. Sí, yo he comentado lo de la amnistía que persigue Arnaldo Otegi en el sentido de una amnistía encubierta, es decir, no, lógicamente no de una ley de amnistía, pero lo que él en esas declaraciones está poniendo encima de la mesa es que el déficit que tiene la convivencia en Euskadi es la liberación de los presos. Para él no hay otro déficit, ¿no? Es también una manera de alguna manera de escudarse él, de escudarse EH Bildu, en tanto que efectivamente los presos van a ir saliendo, pero al final, como poco, tardarán 10 años hasta que 10 o 12 años hasta que salga el último, por cumplimiento de la condena máxima, ¿no? Claro, sobre todo el baldón es jugar por parte de Herri Batasuna al trailerismo de ofrecerle al gobierno sus votos sin condiciones y luego ir descubriendo día a día que efectivamente hay algunas condiciones que no están en la mesa de negociación de una manera formal, ¿no? Y en ese sentido el daño que pueda hacer, o sea, el daño grave que pueda hacer este tipo de estrategias o de martingalas, no es tanto que un preso salga antes o después, sino que se transmita, digamos, una sensación de que hay valores, el progreso, no sé, la aprobación de los presupuestos, la continuidad de un gobierno frente a cualquier otro, etcétera, etcétera, que son superiores a otros valores, a otros bienes, que es un poco lo que está ocurriendo, ¿no? Y efectivamente, en el caso del PP, claro, o sea, el PP tiene la obligación democrática y de Estado de acortar la distancia que está describiendo respecto al Partido Socialista. Lo que ocurre es que hay una dinámica en la que el Partido Socialista tiene que acompañar, es decir, España podía estar gobernada por un gobierno en minoría, haciendo prácticamente las mismas cosas que está haciendo este. Y un gobierno en minoría sostenido, digamos, sobre una base más sensata, ¿no? Menos dependiente de... pero claro, dar ese paso supone, de alguna manera, rehabilitar la alternancia. Y yo creo que se está imponiendo una cierta cultura leninista en el socialismo. Un poco la idea esta de que la sociedad se transforma a través del BOE, ¿no? Nosotros vamos haciendo leyes y esas leyes transforman la sociedad. No, las leyes no suelen transformar la sociedad se transforma de mil maneras, también con leyes, ¿no? Y yo creo que en tanto que se impone esa idea, en tanto que se impone la idea de que si nosotros nos vamos, van a llegar ellos, me parece difícil que pueda haber un acortamiento de esa distancia, ¿no? De que se abrevie un poco las diferencias, ¿no? Me parece que va a ser difícil. Y yo creo que en ese sentido Vox ha sido y está siendo una enorme calamidad. Porque no solo por lo que hace, por lo que dice, sino por los efectos que induce. También en la izquierda.
también la izquierda, porque se convierte en el argumento válido para cualquier cosa, ¿no? Para cualquier alianza, para cualquier iniciativa, ¿no? Yo veo difícil que esto se cure, ¿no? Y pues así, rascando un poco, como veo difícil que el día que Pedro Sánchez no esté, el Partido Socialista se pueda recuperar de estos años últimos. Es mi sensación, ¿eh? Pero tanto en la intervención como ahora no quisiera meterme en una discusión sobre partidos, que es siempre muy delicado, y menos en un foro en el que estamos hablando de víctimas y tal, ¿no? Lo primero, gracias, Kepa, por la intervención. A mí me sugirió varias cosas. Una primera, comentarte que la ponencia de paz y convivencia del Parlamento Vasco murió el día en que R. Batasuna, para entendernos, no firmó el suelo ético. No murió, entró en coma, y en coma duró 4 o 5 años hasta que ya pues, se desconectó el respirador. Me parece que eso creo que está claro. No, me refería a que no se tomó acta de ha muerto por esto, ¿no? No, por eso te digo, es que entró en coma, pero no término médico. Entonces el coma pues está con respirador, pero hasta que se decide, pues vamos a desconectar el respirador y se acabó. Más o menos creo que fue más o menos así. Y yo, entrando en la cuestión que comentabas, la relación de la posibilidad de pacto con Bildu en Madrid y la exigencia de autocrítica. Es que yo no creo que sean en absoluto contradictorias. Es perfectamente posible pactar y exigir. Y voy a poner un ejemplo que puede parecer chusco, pero en los años duros, en 2002 y 2003, en el Parlamento Vasco, cuando el ínclito Madrazo hizo un decreto de ayudas a las víctimas del franquismo, con 2 millones de euros, que luego las peticiones fueron de 11 y se montó un totum revolutum, en el Parlamento ganamos varias mociones, el Partido Socialista, el Mundo de Arriba Batasuna y el Partido Popular, juntos. No es imposible, y en los discursos los puedes leer, que éramos duros, no lo siguiente con ese mundo en ese momento. A mí lo que he hecho en falta es un discurso claro de exigencia de autocrítica, a la vez que se pueda pactar la reforma de las pensiones o la reforma laboral. Eso es lo que he hecho en falta. Y termino. Me ha sorprendido el que hablaras de la coincidencia de las leyes de memoria democrática y de la ley anterior con las negociaciones con la banda. De la última no tengo ni idea. De la de 2007, hasta donde yo sé, no hubo ninguna relación. Pero claro, a mí yo quería preguntarte, ¿consideras también que, por ejemplo, la primera ley de víctimas del 99 tuvo que ver con la tregua de ETA y la segunda de 2011 casualmente coincidió con el cese del terrorismo? Sí, sí. Porque estamos en la misma posibilidad. Sí. Lo dejo ahí. Sí. En la de No. 99 no tengo ni idea. Sí. En la de 2011 ya te digo que no hubo ningún tipo de relación de una cosa con otra. No. Yo ya he comentado que sin duda es casual, pero no ha sido inocua desde el punto de vista político. No ha sido inocuo para la propia izquierda abertzale, para el archipiélago de la izquierda abertzale, ¿no? de las plataformas que han abierto un registro de torturados, las plataformas que han abierto un registro de represaliados, en los que se mezclan las víctimas del primer franquismo, de la guerra civil y también víctimas más recientes del último franquismo, ¿no? Eso no ha sido inocuo, a eso me refería. Es decir que, al cabo, esto también te lleva a una cuestión, o por lo menos a mí me ha llevado, no lo he planteado antes, pero siempre, y es, por decirlo así, o sea, por decirlo de una manera coloquial, ¿qué es más importante?
resolver bien en términos de memoria y reconocimiento y reparación moral las víctimas del franquismo, ¿qué es más urgente, ¿no? O resolver bien el final de ETA de una manera, digamos, de aceptación del daño causado, etcétera, etcétera. Para los vivos de hoy, ¿qué es más importante? ¿Qué sería más urgente, ¿no? Ya sé que es un debate que puede resultar incluso maniqueo e inconveniente, ¿no? Ya lo sé. Pero yo sí creo que tendríamos que reflexionar sobre eso, ¿no? Y cuidar bien los calendarios, ¿eh? Porque las fechas no son inocuas nunca, ¿no? O sea, no digo yo que la ley de memoria del 2022 hubiese que retrasarla al 2032, no estoy diciendo eso, ¿eh? Pero que, digamos, los gobernantes, los dirigentes, las propias asociaciones, etcétera, tendrían que plantearse tratar de, digamos, ordenar los calendarios de tal manera que no haya solapamientos que generen efectos indeseados, ¿no? Efectos, que son así, es decir, los torturados iba a decir de Herri-Batasuna, pues sí, porque eran los torturados de Herri-Batasuna, porque, digamos, la EH Bildu no ha sufrido torturas, por decirlo así. Los torturados de Herri-Batasuna salieron inmediatamente, ¿no? Que me parece bien que salgan, pero salieron inmediatamente como si fueran las únicas víctimas, y además como los demás torturados no se nos va a ocurrir apuntarnos a esa lista en la vida, y las demás víctimas y los deudos de las, digamos, víctimas del franquismo no se van a apuntar a esa lista, ¿no? Eso es lo que genera una exclusivización de ese espacio, ¿no? De repente, ¿no? Y además coincide con momentos, digamos, críticos para las víctimas de ETA, porque esos momentos críticos empezaron a surgir a partir del 2011, desde el momento en que en la propia sociedad vasca se percibe como probable, se generaliza la sensación de que la declaración de aquella fecha de abandono de la actividad terrorista iba a ser irreversible. Desde el momento en que se percibe irreversible el final de ETA, las víctimas quedaron absolutamente desamparadas. La sociedad empezó a mirar a otro lado, ¿no? Empezó a descontar, ¿no? Aunque luego tardasen 7 años en hacer el paripé aquel del desarme y luego la disolución, ¿no? Pero ese tiempo fue un tiempo crítico que necesitaban especial amparo y especial amparo institucional, porque eso estaba ocurriendo, se percibía en los sondeos de opinión, ¿no? Ese cambio de clima, que era fantástico, porque, digamos, había una esperanza, pero había tal esperanza y tal seguridad de que la cosa había terminado, que se bajó todo, digamos, todo el nervio, desapareció todo el nervio que podía haber de sensibilización, etcétera, ¿no? Sí. Bueno, la verdad es que me ha gustado mucho la ponencia. Ha tenido muchos elementos que pueden llevarnos a muchas reflexiones en diferentes ángulos. Pero hay una cuestión de la que partías, además, en la primera idea, esta de la condena al realismo, que además has cerrado, desde mi punto de vista, de una manera un poco
pesimista, diciendo que la memoria al final quedará para los historiadores, porque en otros ángulos pues parece que no, que en esa condena al realismo, en ocasiones thrillerismo, pues no permite en otras esferas ocuparnos de verdad de la memoria, ¿no? Y yo en eso no estoy de acuerdo. Yo creo que un poco por lo que decía Jesús ahora mismo, ¿no? Que efectivamente yo creo que es posible pactar y al mismo tiempo ser exigentes. Otra cosa es que estemos insatisfechos con cómo se está haciendo o que podamos criticar cómo se está haciendo eso, pero yo creo que no es incompatible una cosa con la otra. Pero es verdad que, refiriéndonos a otros momentos históricos, decía José Antonio al principio que no somos tan originales, estas cuestiones han pasado, estas situaciones han ocurrido en otros momentos históricos y en otros países. Refiriéndonos a esos otros momentos históricos, incluso en el caso de España, referido a la transición, pues parece que efectivamente todo ello avalaría esa tesis de, decía yo, un poco pesimista, en la que al final la memoria, y en concreto la memoria de los hechos, pues queda recluido en el ámbito de la historia. Hablábamos de la transición, o podíamos hablar de la Alemania de los años 50, bueno, Europa en general, en el periodo post Segunda Guerra Mundial. Pero creo que no estamos en los años 50, no estamos ni siquiera en los años 70, y creo que en nuestro caso concreto, a pesar de esos paralelismos históricos reales que efectivamente avalan la tesis de la condena al realismo, un realismo trilero en demasiadas ocasiones, creo que la posición que han ganado las víctimas, la evidencia de las víctimas, la evidencia social de las víctimas, es distinta en el momento actual, es distinta en este comienzo del siglo XXI que el que podía ser incluso en los años 70 en el caso español. Eso avalaría, desde mi punto de vista, el que quizás seamos capaces de superar esa tesis más pesimista, ¿no? Es verdad que tenemos un problema, y el problema se ha constatado, lo has constatado tú mismo en la ponencia, es que en el caso de Euskadi el problema no son solo los victimarios, el problema es que había un sector social que protegía, legitimaba, justificaba, en muchas ocasiones hasta aplaudía el actuar de los victimarios. Y la fuerza social de ese sector es tan amplia, no es un grupo minoritario arrinconado en la sociedad, es tan amplia que eso tiene repercusiones sobre el conjunto de la sociedad y sobre las posibilidades de que efectivamente hagamos un ejercicio honesto y realista de memoria, realista no en el sentido en el que tú señalabas de la condena al realismo, en la sociedad vasca. No solo eso, además de ese peso, y sobre todo por el número de años en el que la presión y el silencio impuesto y en ocasiones autoimpuesto por parte de la sociedad vasca, en sectores que van mucho más allá de quienes les apoyaban o les legitimaban o incluso en ocasiones les aplaudían explícitamente, ha generado en la sociedad vasca un comportamiento yo diría, de silencio de los corderos, que sigue pesando en muchísimas de sus actitudes políticas y desde luego en la aproximación a esta cuestión, en esa cuestión que señalaba Niti también, de la molestia, que en ocasiones plantear estas cuestiones a la cara a la sociedad vasca, pues le molesta y prefiere mirar a otro lado, porque el ruido le genera mala conciencia sobre ¿qué hice yo en aquel momento cuando estaba pasando esto, ¿no? Esa pregunta que hacían los niños alemanes a sus padres. ¿Y tú dónde estabas cuando esto estaba pasando? A sus padres o a sus abuelos, pero eso pasó años después. Obviamente no pasó en los años 50, en los años posteriores, inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Y voy a referirme a un caso para levantar esa posibilidad, decía, para evidenciar los problemas, pero al mismo tiempo
evidenciar lo que yo creo que es la posibilidad de que no seamos tan pesimistas en el resultado final. Y es un debate que hemos visto, que vemos un año y otro, y que desde luego este verano se ha recrudecido, que es el lugar de honor que se dedica a los victimarios en los espacios festivos de las fiestas en este país, todos los veranos. No solamente el lugar que se les dedica, sino el silencio con el que la mayor parte de la sociedad acepta, yendo a esos lugares, acepta, y la mayoría no es por acuerdo, y la mayoría incluso mira hacia otro lado, aunque están en ese lugar, acepta, decía, esa exhibición de los victimarios en los espacios festivos cuando han pasado ya 13 años del anuncio del final de ETA y han pasado 6 años de la disolución formal o, no sé, teatrera de la propia ETA. Eso pasa todos los años y lo soporta la sociedad vasca. Porque yo estoy convencido de que la mayor parte de la ciudadanía que acude a esos espacios no está de acuerdo con eso. Pero obviamente no levanta la voz, ni siquiera deja de ir a esos espacios festivos. No solo eso. Además se conceden permisos para que un año tras otro los mismos sigan repitiendo exactamente los mismos comportamientos. Eso es imposible, eso por aceptar el realismo trilero es imposible eliminarlo porque se parte de la no autocrítica del pasado de un sector que tú decías, no van, y eso es un dato, no van a criticar su pasado. Eso es un dato que va a estar ahí porque la mayor parte de la gente prefiere pasar página para no enfrentarse, para no molestarse y tratar de mirar a otro lado y pasemos página. Estamos ya en otra pantalla, ¿no? Como dirían más en términos modernos, en lugar de pasar de página. Pues yo creo que no. Yo creo que es posible, ¿eh? Yo creo que ese debate, las propias víctimas nos lo echan en cara un año tras otro, y yo creo que es posible, si cada uno asumimos nuestra responsabilidad, empezando por en este caso, por parte de la política y de las administraciones y de las instituciones, desde las instituciones locales hasta el gobierno vasco, si asumimos nuestra responsabilidad en que una cosa es aceptar el realismo, no echar a una parte de nuestra sociedad, etcétera, etcétera, pactar, acordar cuando se puede acordar, y otra muy distinta es que efectivamente podamos permitirnos en el año 2024 cerrar los ojos. Yo creo que no estamos en los años 50, ni siquiera estamos en los años 70, y no solamente creo que debemos hacerlo, o que podemos hacerlo. Preguntabas tú antes, ¿qué es más urgente? ¿Resolver la cuestión de la memoria y de las víctimas acaecidas durante la dictadura franquista o la situación más reciente que hemos padecido en Euskadi, con una fuerza principal o con un victimario principal que es ETA, pero también con otras manifestaciones? Yo diría que la primera es que no se puede resolver porque llegamos demasiado tarde. Hagamos lo que hagamos, la primera no se puede resolver. No se puede resolver bien, es imposible, porque ha pasado demasiado tiempo. Aunque obviamente eso no quiere decir que no hagamos cosas. Pero la segunda no creo que sea urgente, es que creo que es la única posible. Todavía estamos a tiempo de que sea posible resolverla porque todavía es suficientemente reciente y estamos vivos quienes lo hemos vivido para efectivamente enfrentarlo. Dentro de unos años pues me pasará la misma impresión que tengo respecto de la dictadura franquista, que es que entonces ya será tan tarde que ya no podrás hacerlo bien o no podrás arreglarlo bien. Pero insisto y acabo con esa idea, ¿no?, que decía respecto de esa visión pesimista. Yo creo que sigue siendo posible y que es posible en el momento actual algunas cosas hacerlas mejor de las que las estamos haciendo, y desde luego en ese empeño creo que estamos la mayor parte de la sociedad vasca, incluso cuando a veces preferimos mirar a otro lado para no molestarnos o para no enfrentarnos a nuestra mala conciencia.
Muchas gracias. Bien. El tema que has planteado, el primer tema, el de la compatibilidad o no, de poder, digamos, negociar y acordar políticas, incluso eventualmente coaligarse para gobernar, etcétera, con EH Bildu, mientras se mantiene una exigencia de que EH Bildu, la izquierda abertzale, se retracte respecto a su propio pasado, etcétera, etcétera. Yo tengo la sensación de que eso o lo haces en el terreno de las condiciones, es decir, esta es mi condición y esta condición es, por decirlo así, suprapolítica, es una condición, no me gusta utilizar este término porque también hay una ética de la violencia, pero es una condición ética, ¿no? Y previa, es previa a lo político entendido como, digamos, una fórmula de gobierno, por ejemplo, ¿no? O se hace así o si no, en realidad no se suele hacer. En realidad no se suele hacer, es decir, los debates parlamentarios, cuando aparecen los diputados de EH Bildu aquí o en el Congreso de los Diputados, digamos, de vez en cuando sale el pasado, cada vez menos, porque el que está hablando es que te dice, oye, no, es que yo no conocía a nadie, ¿no? No tengo nada que ver, no sé qué me está contando, ¿no? Y esto no lo pueden decir los de Madrid, ¿no? Los que están en Madrid ahora, digo, ¿no? Pero ocurre lo mismo, ocurre prácticamente lo mismo. Pero yo creo que más que en ese terreno, es que se manifiestan con la patente de corso de que ellos saben lo que es la democracia. Es decir, han pasado de negar que aquí haya democracia a dictar las pautas y los principios y las bases que requeriría una democracia amplia, profunda, abierta, digamos, militante, ¿no? Han pasado y lo hacen con absoluta naturalidad, y todo lo demás, pues bueno, pues lo toman como si fuera, digamos, una pequeña provocación, ¿no? Cuando alguien les espeta que no han dicho nada sobre su pasado en sentido crítico, ¿no? Yo creo que eso no. Yo creo que eso conduce a que el Partido Socialista acabe votando un lehendakari de EH Bildu. Es mi sensación. Me parece lógico. Me parece lógico. Y bueno, y eso no es inocuo. Es decir, como no es inocuo establecer cualquier acuerdo con cualquier, en este caso con EH Bildu. Voy a poner un ejemplo. Hablamos del franquismo y de ETA. Bien. Está sobre la mesa la posibilidad de intervenir y disolver la Fundación Francisco Franco, ¿no? Bueno, se intervendría y se disolverían aquellas organizaciones, foros, plataformas que sistemáticamente glorifican a los luchadores vascos. Yo creo que no. Yo creo que no se intervendría. No sé si se hará con la Fundación Francisco Franco. Desde ese mismo momento,
la prioridad es la Francisco Franco. No es un final, digamos, de memoria integradora para ETA. No. Es decir, yo tengo la sensación de que la prioridad ha sido durante los últimos 6 años el franquismo. La prioridad ha sido el franquismo. Y yo tengo la sensación de que con una determinada intencionalidad, ¿no? O sea, bueno, ya sabemos que en política tan importante como tu programa o más es elegir al contrincante, ¿no? Con quién te pegas, ¿no? O sea, ¿quién es el otro, ¿no? Y yo tengo esa sensación. Y va a ser complicado, además, evitarlo, porque si las cosas están muy ajustadas, tipo Harris, Donald Trump, si están ajustadas, se ilegalizará a la Francisco Franco. No se ilegalizarán otras cosas. No estoy diciendo que haya que ilegalizar nada en concreto, pero yo estoy leyendo continuamente y viendo actos, etcétera, etcétera, libros, artículos, webs, que es clarísimamente, digamos, una defensa, una glorificación, una exaltación del pasado etarra. Y no hay acciones en ese sentido. Yo creo que la suerte está echada, ¿no? Mientras Pedro Sánchez esté ahí, la suerte está echada. Que no quiero decir que tenga que irse, no, pero que él, yo creo que tiene las cosas claras a ese nivel. No lo estoy demonizando. Él lo tiene claro, además. Bueno, o sea, es presidente del gobierno, se puede defender con mucha más soltura que cualquiera de los que estamos aquí, ¿no? Desde luego que yo, ¿no? O sea que, no, eso va a ser así, como yo entiendo que la lógica apunta a que el próximo candidato guay de la izquierda abertzale, que sea un poco tecnocratilla y tal, puede ser investido Lehendakari. Bueno, no, lo siento mucho, pero ya me están llamando la atención desde hace tiempo. Este debate es súper interesante, pero tenemos que cumplir un poco con los tiempos y vamos a retrasar la siguiente mesa, que tendría que haber empezado a las 12, la retrasamos a las 12:10 para que dé tiempo a la pausa café, y en la pausa café podemos debatir y reflexionar conjuntamente. Muchas gracias a todos. Claro.